Bienaventurados, dice la palabra, los que tienen hambre, pero en esta vez yo les estoy hablando de un hambre espiritual, porque su apetito será saciado. En Reunión Cumbre con Jesucristo estamos felices de acercarnos a usted con un mensaje maravilloso de la palabra de Dios, colaborando así con un granito de arena para ese apetito que tienes de la palabra de Dios. Te damos la bienvenida y le damos también la bienvenida a nuestra hermana Edith, quien es la que hoy tiene el privilegio de darnos la palabra. Edithita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Gracias, amiga, compañera, batalladora, guerrera espiritual, etcétera, etcétera. Ya, permítanme, antes de empezar con el tema que vamos a conversar hoy día, con una oración. Amado Padre de la Gloria, nos ponemos en tu presencia para alabarte, bendecirte y declarar tu nombre. Te damos gracias por nuestro amado Salvador Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, el alfa y la omega, el único intercesor verdadero entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, el que es, el que era, el que ha de venir por su pueblo en el arrebatamiento. Gracias porque después de tu muerte, tu resurrección y tu ascensión, enviaste al Espíritu Santo en Pentecostés y está en medio de nosotros, siendo nuestro consolador, nuestro inspirador, el que nos da las estrategias en la buena batalla de la fe. Gracias te damos, Espíritu Santo, por fortalecer nuestro espíritu, por hablarnos y darnos la convicción de que somos hijos de Dios. Inspirarnos en todo momento. En el poderoso nombre de Jesucristo, seguimos orando y clamando en todo momento. Amén y amén. 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 En esta oportunidad vamos a conversar sobre el hombre carnal y el hombre espiritual. En la Biblia nos hablan al respecto con otros términos también. Nos hablan del hombre antiguo, el hombre nuevo, el hombre que ha experimentado el primer nacimiento y el que también ha experimentado el segundo nacimiento. También utilizamos términos como un hombre nacido y un hombre renacido. Por supuesto, cuando hablamos de esto, no solo nos referimos a los varones, también nos referimos a las damas y a la humanidad entera. De manera que podemos decir también la mujer carnal, la mujer espiritual, la mujer antigua, la mujer nueva, la mujer que ha experimentado el primer nacimiento y quien ha experimentado también el segundo nacimiento. La renacida, podemos decir también en Jesucristo, nuestro amado Salvador. Recordemos también que nos referimos a toda la humanidad. Aparentemente pueden haber diferencias entre nosotros por raza, por religión, por creencias, por cultura, por lugar de nacimiento, por nacionalidad, pero recordemos que la mayor diferencia que podemos conocer espiritualmente es el si somos carnales o si somos espirituales, y esto toca a toda la humanidad. En la Escritura, en la Biblia, en Lucas en el capítulo 3 y en los versículos 21 y 22, nos relata lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí podemos ver cómo Jesucristo recibió el bautizo del agua y el bautizo del fuego a través del Espíritu Santo. ¿Y qué nos decía Juan el Bautista? Juan el Bautista nos decía, en verdad, yo los bautizo con agua, pero vendrá uno más grande que yo, al que no soy digno de desabrochar o de desatar el calzado, y él los bautizará con fuego del Espíritu Santo. ¿De quién nos hablaba? Nos hablaba, por supuesto, de Jesucristo. Y él, después de que murió, resucitó, envió desde los cielos al Espíritu Santo para ser nuestro consolador, inspirador, y también para que haga posible el bautizo del Espíritu Santo en nosotros, no solo en los apóstoles en el Pentecostés, sino también para nosotros. Es así que se cumplió la profecía de Juan el Bautista. Recordemos también que Nicodemo, un maestro de la ley, se acercó a Jesucristo y le dijo que había cumplido con la ley, que había cumplido con la palabra, que conocía a los profetas. ¿Y qué le faltaba? Preguntó, ¿qué me falta?
Y Jesucristo le dijo, volver a nacer. Y Nicodemo, siendo un maestro de la ley, conociendo las Escrituras, preguntó a Jesucristo, ¿y cómo es posible para un hombre viejo volver al vientre de su madre? Y Jesucristo le dijo que el bautizo era del fuego y del Espíritu, el segundo bautizo. Imagínense, Nicodemo, maestro de la ley, no había recibido el Espíritu Santo y no sabía nada sobre el segundo nacimiento. En Efesios, en el capítulo 4, en los versículos del 22 al 32, podemos leer lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol en vuestro enojo, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué nos dice entonces en la carta de Pablo a los Efesios? ¿Qué características tiene una persona que ha nacido de nuevo? Nos dice que podemos renovar, gracias al Espíritu Santo, el espíritu de nuestra mente. Es decir, la mente tiene un espíritu. En la mente puede gobernar un espíritu. Y podemos vestirnos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre es el que fue creado según Dios en justicia y santidad, nos dice la Escritura, y llenos de verdad. Por lo cual, con esta nueva mente podemos desechar la mentira. Y también, gracias a esto, el hombre nuevo no es un hombre que tenga enojo, no es un hombre que hurte, no es un hombre que engañe, sino es un hombre que trabaja con sus manos para bendición de los demás y para sobrepasar toda necesidad, que no menciona palabra corrompida y que de la boca de este hombre que ha nacido de nuevo y que está vestido de una nueva vestidura, sale palabra que es de necesaria edificación para sí mismo y para los demás. Y así damos gracia a los demás. ¿Y esta gracia de dónde procede? Del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y nosotros, los que hemos recibido esta nueva bendición de ser recreados conforme Jesucristo y Dios había decidido para los hombres, no contristamos al Espíritu Santo, que en realidad aquellos que son nuevamente nacidos tienen como un sello del Espíritu Santo, el cual se manifestará en el día de la redención. Entonces, toda amargura, todo enojo, todo toda ira, toda gritería y toda malicia son ajenos al nuevo hombre y pertenecen al hombre carnal, al hombre no nacido. Antes, el hombre que sí ha recibido, la mujer que ha recibido este nuevo bautizo del fuego y del Espíritu Santo, es benigno y benigna, misericordioso, sabe perdonar, porque sabe también que Dios nos ha perdonado gracias a Jesucristo. Hemos recibido el perdón y la redención gracias a Jesucristo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, refiriéndose a las personas espirituales, a diferencia de las personas carnales, nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué nos dice Pablo? Pablo nos dice, refiriéndose a las personas espirituales, que no tienen el espíritu del mundo. Nos aclara que las personas carnales reciben el espíritu que domina el mundo, el espíritu del mundo, mas las personas espirituales reciben el espíritu directamente que proviene de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Para que sepamos que Dios no ha concedido esto como simples palabras, sino como transmisión de sabiduría, pero no sabiduría humana, no sabiduría académica, no sabiduría literal, no sabiduría universitaria, sino con lo que directamente el espíritu acomoda a lo espiritual. Se trata de sabiduría espiritual que el Espíritu Santo directamente lo comunica a nuestro espíritu. Pero nos dice algo más. ¿Qué sucede con el hombre natural? Que no acepta ni a Dios, ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y para él son locura. Para él es algo que es completamente locura y no conocimiento espiritual. Por eso no lo escucha ni lo reconoce. Y por lo tanto no lo puede entender. Porque esto solamente, lo espiritual, solo se puede entender con discernimiento espiritual que da directamente el Espíritu Santo a los nuevos nacidos, a los que tienen la vestidura nueva en su mente y en su corazón. Y esto lo encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 y en los versículos del 12 al 15. ¿Qué nos dice Santiago el apóstol? En el capítulo 1 y en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿De qué perfecta ley nos habla? De las leyes espirituales, de las leyes de Dios. Y estas leyes son las que nos permiten la verdadera libertad espiritual. El que conoce las leyes espirituales tiene opción a la libertad espiritual que viene directamente del Espíritu Santo y de Dios, pero que además no es suficiente, tiene que perseverar en ella. ¿Qué significa esto? Cumplirlo todos los días de su vida. Y el que cumple todos los días de su vida no es un oidor olvidadizo, sino que recuerda la enseñanza porque vive en él a través del Espíritu Santo. Y gracias a esto es hacedor de la obra. ¿Y de qué obra? De la obra espiritual. Y por esto es bienaventurado y hace y obra conforme al Espíritu y no conforme al mundo ni conforme a la carne. Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 4, nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida se manifiesta. Entonces, vosotros también seréis manifestados con Él, se refiere a Jesucristo, en gloria. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Qué podemos comentar? Que Cristo ha resucitado para nosotros. Y los que han aceptado a Jesucristo en su corazón, en su mente, en su vida, aún en sus acciones, ellos han resucitado con Jesucristo. Y ellos pueden buscar las cosas de arriba. ¿A qué se refiere con las cosas de arriba? A las cosas espirituales, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y ellos pueden poner su mira en las cosas espirituales y no solo en las cosas mundanas de la tierra, porque ellos han muerto, pero han resucitado a la vida, es decir, han logrado la segunda vida gracias a Jesucristo. Entonces también en ellos se manifestará la gloria, como se manifestó en Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo es la máxima manifestación de la gloria de Dios. Y a continuación, Pablo nos pide morir a lo terrenal.
morir a lo carnal. ¿Y cómo considera esto que se logra Pablo? Dejando de lado en la vida mundana la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, la avaricia. Y nos dice, la avaricia también es idolatría, porque se vuelve la persona, su único Dios el dinero, y no reconoce ninguna otra cosa, ni siquiera reconoce a Dios, no reconoce a Jesucristo, no reconoce al Espíritu Santo. El dinero se convierte en su Dios. ¿Y qué decir de los ególatras? ¿No? En que su propio ego es su propio Dios y se creen poderosos y niegan el mundo espiritual, niegan a Dios, niegan a Jesucristo, niegan al Espíritu Santo. Esta también es una manifestación de lo que podríamos llamar el hombre mundano y la vida mundana. ¿Qué nos dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4? Cuando nos habla de la nueva vida en Cristo, del nuevo ser en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, la mente es engañada por la vanidad, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, el entendimiento se les oscurece para lo espiritual y solamente se ve lo material, lo mundano, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. La dureza del corazón en el hombre carnal logra que estemos en la ignorancia de lo espiritual. Y luego, ¿qué dice? Que pierden la sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas nosotros no habéis aprendido eso de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. Es decir, la verdad no está en el mundo ni en el conocimiento mundano, sino solamente en Jesucristo, a quien debemos la resurrección en la vida. ¿Y qué nos dice en el capítulo 4, en el primer versículo, Pablo? Yo pues, perdón, en el versículo 14, no nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Es decir, el verdadero nombre de las personas y de la familia procede de la identidad del cielo, para que usted conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, el hombre interior y el hombre exterior solamente puede ser fortalecido por el Espíritu Santo y por las riquezas de la gloria de Jesucristo que vienen directamente del Padre. Entonces, todos nosotros hemos pasado por una etapa en nuestras biografías en que hemos estado orientados más a la materia que al espíritu, a la carnalidad más que a la espiritualidad. Pero, como dice Pablo, nuevas noticias nos han sido dadas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Jesucristo, por su resurrección, nos hace partícipes de la gloria de Dios. A través de su resurrección tenemos también acceso a la resurrección, a la vida eterna. Jesucristo nos ha dicho que pone delante de nosotros la vida eterna. También está la muerte, también está la bendición y la maldición. Y Él nos ha pedido que tomemos la bendición y la vida eterna. Y eso lo logra el que recibe el bautizo del Espíritu Santo, el que se orienta al Espíritu, el que considera que la materia es pasajera, pero que lo espiritual y el conocimiento espiritual, nuestro Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son eternos. Y ahora, permítanme pasarle la palabra a mi hermana Iris para pedirle que nos haga una oración para que todos cada vez seamos más fortalecidos en el Espíritu, gracias al Espíritu Santo y a nuestro amado Salvador Jesucristo. Iris, gracias, Edith. Compartimos tu oración. Gracias, Edith. Realmente que es un privilegio poder decir esta oración a ustedes, hermanos. Voy a empezar y te pido que por favor la repitas, que la repitas. Es recibir a Cristo en tu corazón para cambiar esa carnalidad por la luz admirable de Jesús. Comienzo, por favor, sígueme en esta oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque hoy abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y pido perdón
por mis pecados y mis errores. Reconozco la sangre de Cristo que me limpia y me lava y me salva. Gracias, Padre Celestial. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Por favor, dame la enseñanza de tu palabra para seguirla para siempre en mi vida acá en la tierra. Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, amigos, qué alegría que tú hayas hecho esta oración. Realmente que en los cielos en estos momentos hay júbilo si tú lo has hecho de todo corazón y de verdad. Bueno, por la palabra de mi hermana Edith, su mensaje del hombre carnal y del hombre espiritual. Damos gracias realmente a Dios por estos tiempos, porque ya estaba ya profetizado que la ciencia iba a avanzar tremendamente y iba a haber muchos descubrimientos nuevos en todos los campos, que realmente estamos nosotros en este tiempo. Le damos gracias a Dios, pero también tenemos la ventaja de poder tener la información del manual de vida del hombre y de la mujer, que es la Biblia. Es el manual para nuestras vidas diaria, de cada momento, de nuestra vida, que tiene tanta importancia para los ojos del Señor. Por eso es que yo te pido, hermano, hermana, busca una Biblia, infórmate. Ahí te va a enseñar lo que es un hombre, una mujer carnal, y te va a enseñar lo que es un hombre y una mujer espiritual. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer, vestirnos totalmente en nuestra mente, renovar, como dice la palabra, renovar el espíritu de nuestra mente. Es necesario renovar, pero ¿cómo lo renuevas? Conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, conociendo el manual de vida que está ahí. Ahí vamos a aprender, vamos a tener revelación de la palabra. Tenemos que realmente aprender mucho más. Como dice también ella, está escrito en la palabra, mi pueblo perece por desconocimiento. Tenemos que conocer más de Jesucristo, su obra redentora en la cruz del Calvario. Queremos realmente ser esos hombres, esas mujeres espirituales para bendecir nuestros hogares, bendecir nuestra nación, donde tú te encuentres, pueda ser un hombre, una mujer de bendición. Bueno, de paso para su comentario a mi amiga y hermana Mercedes. Gracias, Ivisita. Gracias, Edith. Excelente palabra. Realmente, hermano, buenas noches. Me gusta el tema, es el hombre carnal y el hombre espiritual. Voy a agregar una palabra que me gusta, que es 2 Corintios 5:17, que yo creo que aquí lo dice bien clara la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Y dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra? Que nosotros al recibir a Cristo en nuestros corazones, somos una nueva criatura. Dejamos de ser ese ser carnal sin Dios, ese ser carnal en sus pensamientos, para ser un ser espiritual. Cuando recibimos a Jesús, somos una nueva criatura. Dejamos esa naturaleza carnal y recibimos una naturaleza espiritual. Desde ahí ya nuestra vida cambia. Entonces, los consejos que la palabra nos está dando, Edith, es que dejemos ya las cosas pasadas, que ya las personas que ya están en Cristo miremos las cosas de arriba, ya no andemos en la carne, ya no andemos en los pecados de lujuria, brujería, pecados, cualquier pecado. Todo pecado aparta de Dios porque es terreno del enemigo. Entonces ya no andemos en el pecado, sino que nos está diciendo, nos ha enseñado hoy día, es que nos fijemos ya en las cosas de arriba. Las cosas de arriba es, ¿quién está arriba en los cielos? Está el Padre sentado en su trono, a la diestra de Jesucristo.
Entonces, miremoslo, caminemos en la palabra, busquemos de Dios cada día. Hermanos, estamos en los tiempos finales. Jesús viene pronto, el día y la hora solamente lo sabe Dios. No sabemos cuándo va a llegar ni cuándo nos tomará, pero ese momento es definitivo. Puede ser que en ese momento tú te encuentres en pecado. La pregunta es, ¿te vas a salvar si estás en pecado? El santo de los santos, Dios, ¿te va a poder llevar contigo si tú estás en una vida de pecado? A pesar de que puedes haber recibido a Jesús, pero estás caminando en el pecado. No fuiste obediente a dejar lo carnal y seguir lo espiritual, no, sino que seguiste en lo carnal. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ser llevado en el rapto? No, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Y cómo te va a llevar a una persona en pecado? Te va a llevar. Entonces, qué delicado es que comencemos a consagrarnos a Dios. Qué delicado, qué importante es que comencemos a llevar una vida santa, transparente. ¿Por qué? Porque el día y la hora no lo sabemos. No sabemos cuándo Dios dice, ya, hasta aquí. Puede decir, Mercedes, hasta hoy día, ya, Señor, estamos listos, nos vamos. Pero ¿qué tal si tú estás llevando una vida de pecado, una vida doble? Aparentemente tienes un hogar, pero estás llevando pecado, tal vez adulterio, tal vez fornicación. Entonces, te puedes ir con el Señor. Analicemos, por favor, es muy importante esta palabra del día de hoy, muy importante. No vivamos en lo carnal. Ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Él nos ha dado vida eterna. Caminemos en Él, busquemos una Biblia, acudamos a una iglesia, busquemos a Dios, hermanos, cambiemos de vida. Si has estado en el pecado, a Dios ya no le importa si has estado en el pecado. Dios ya te perdona. Él murió en la cruz, llevó el pecado de toda la humanidad. Así hayas hecho lo más grave de lo más grave. Si tú le pides, perdóname, cambio de vida, giro, Padre, voy a caminar contigo. Mira, eso basta para que Dios te perdone y comienzas una vida nueva con Él. Comienza una nueva vida, hermano. Los tiempos finales, estamos en los tiempos finales. El día y la hora no, la maldad va a aumentar. Cada día vemos más pecado en el mundo. Cada vez la gente normal anda a practicar el pecado como si fuera un caramelo comerlo. No, hermanos, en la eternidad depende de ti, de tu conducta de ahora. ¿Cuál es tu eternidad? ¿Quieres ir al cielo? Tienes que cambiar. Tienes que cambiar, dar un giro a tu vida. ¿Quieres ir al infierno? Sí, en el pecado. Es el camino, da pena decirlo, pero es el camino. ¿Cuál quieres? No, quiero cambiar, quiero la eternidad con Dios. Hermano, es momento de cambiar. Es momento de dar un hasta aquí nomás y comenzar a cambiar. El Dios de amor, el Dios de perdón, Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Te perdona, mi amigo, quiere que cambie. Lo único que quiere es que te arrepientes y cambie. Ha sido un excelente tema. Yo sé que a todos nos va a ayudar y realmente sigan con nosotros. Tenemos un canal de YouTube, un canal con todos los videos, las enseñanzas. Se llama, ustedes ponen en YouTube, en el buscador, Reunión Cumbre con Jesucristo, y van a ver todas las enseñanzas que semana a semana se transmiten. Vean las hermanos, la que les guste, compártanla con sus amistades. Es para ayudarnos y bendecir al mundo. Un gusto estar con ustedes y ahora les cedo la palabra a mi querida amiga Chelita para ella terminar y dar sus palabras del comentario. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias, Mechita. Muy linda palabra. El hombre carnal y el hombre espiritual. Recordemos dos fechas. La fecha en que venimos al mundo carnalmente y la fecha en que nacemos de nuevo aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Son dos fechas muy importantes, ¿no? Y les quiero decir por qué. Aquí en Génesis número 3, el capítulo 3, el versículo 24 dice, echó pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es así como nosotros nacemos separados de Dios, apartados de Dios, porque no podemos entrar, ¿no? Como decía también aquí en el versículo 22, dice, ahora pues, que no alargue su mano, ¿no? Refiriéndose al hombre y a la mujer, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces, nosotros sabemos, porque nos vamos después a Apocalipsis 22, 14, y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Entonces sabemos
que para poder llegar a la Nueva Jerusalén y estar eternamente con el Señor necesitamos lavar nuestras ropas en la sangre de Jesús, porque es la sangre poderosa que está viva, porque Jesús resucitó, y es la única forma en que podemos limpiar nuestros pecados. Es por eso la necesidad tan grande de hacer esa pequeña oración que Iris nos ha guiado, ¿no? Para poder nacer de nuevo, nacer de un nuevo espíritu y poder entender las cosas espirituales y ya no vivir en una forma carnal, ¿no? Entonces es muy, muy importante que aprendan la diferencia de las dos, la vida carnal y la vida espiritual. Escoge la vida espiritual porque nos lleva al triunfo, a la victoria con Jesús. Deja la carnalidad, preocúpate de las cosas de arriba y no a las de abajo. Que el Señor te bendiga. Ha sido un placer, como siempre les decimos. Hasta la próxima. Busca al Señor con todas las fuerzas de tu corazón y verás los buenos resultados para tu vida, la actual y en la eternidad. Chao. Hasta la próxima. Que el Señor